Muy buenos días, mis queridos y queridas estudiantes del tercer año medio A y tercer año medio B. Hoy, 2 de noviembre, nos reunimos para dar inicio al cuarto desafío de la asignatura de Lengua y Literatura. El objetivo de nuestro desafío de esta semana será identificar la tesis y los tipos de argumentos presentes en un género periodístico de opinión. Los conceptos claves para nuestro desafío son los siguientes: el género periodístico de opinión, la estructura argumentativa, tesis y argumentos, y dentro de estos últimos, identificar los argumentos racionales y emotivo-afectivos. Los géneros de opinión. Estos se insertan dentro de los géneros periodísticos, es decir, aquellos que encontramos en radio, televisión, revistas, etc. El propósito de este tipo de géneros es entregar la opinión o el punto de vista, ya sea del lector o del medio, como también generar la reflexión de quienes leen este tipo de textos. La diferencia con otros textos periodísticos como la noticia es que en este caso lleva la firma de la persona quien escribe el texto. Este es un periodista especializado, un líder de opinión o un experto en el tema tratado, e incluso puede ser un lector. Dentro de este tipo de género vamos a encontrar el editorial, la carta al director, la columna de opinión y la crítica, entre otros. En esta oportunidad vamos a revisar la crítica cultural, en específico aquella relacionada con los programas de televisión o el cine. Este tipo de crítica está firmada por su autor, quien es una persona especializada en el tema, que conoce acerca del tema tratado, que tiene un bagaje cultural, que valida los argumentos y las opiniones que éste entrega. Ahora bien, el autor de la crítica puede incitar al lector a ver o a asistir a X espectáculo, o bien, por el contrario, puede disuadirlo, es decir, decirle que no vaya, que no asista porque la calidad del espectáculo es menor y no vale la pena. Generalmente es de una extensión breve y el estilo es ágil, es decir, que es de una lectura rápida y amena, y en ella se analiza y se reflexiona sobre la expresión cultural criticada, entregando argumentos de acuerdo a su punto de vista. Recuerden que acá es un texto de carácter argumentativo también, por cuanto el crítico de espectáculos tiene que dar su opinión, pero tiene que entregar argumentos que avalen lo que él señala. Pues bien, el segundo concepto clave que nosotros tenemos que conocer es en relación a la argumentación y los elementos que la componen. Lo primero que tenemos que recordar es que todo texto argumentativo se compone de introducción, donde se presenta el tema y el propósito del texto y el punto de vista u opinión del autor. En el cuerpo encontramos el desarrollo de las ideas y específicamente los argumentos en los cuales apoya su punto de vista. Y en el cierre, que es la conclusión, se reitera el punto de vista presentado en la introducción. También podemos señalar que en la introducción nosotros podemos utilizar distintos recursos para presentar nuestra tesis. Un hecho que capte la atención, una anécdota, estadísticas, etc. En el cuerpo, los argumentos pueden ser citas de autoridad, hechos, datos que aporten evidencia a lo que se señala. En la conclusión, hacemos una breve síntesis de lo que
hemos hablado anteriormente, es decir, de los argumentos. A continuación, vemos un esquema que representa lo señalado anteriormente. En el primer óvalo encontramos la introducción y se nos señala que en esta se contextualiza y se presenta el tema y también se da a conocer el punto de vista. En el siguiente óvalo encontramos el cuerpo de argumentativo. Allí vamos a encontrar los párrafos que sustentan la tesis, es decir, que avalan el punto de vista señalado en la introducción, los argumentos que pueden ser en favor o en contra y las evidencias o fundamentos que ilustran estas razones. Y en el óvalo tercero encontramos la conclusión, donde se recapitula los argumentos antes señalados, se reitera la tesis y se hace una reflexión que acerca al mundo exterior, es decir, que se proyecta el tema en la realidad. Una vez conocido el concepto de tesis y de argumentos, corresponde que identifiquemos qué tipos de argumentos existen. Podemos encontrar en un primer lugar los lógicos racionales y luego los emotivo-afectivos. Los primeros son aquellos argumentos que hacen referencia a datos comprobables, empíricamente comprobables, datos, estadísticas, estudios, encuestas, etc. La opinión de autoridad, el establecimiento de ciertas analogías, como vemos en el ejemplo. El 85% de los accidentes automovilísticos se deben a fallas humanas. Ahí se está entregando un dato objetivo, ¿verdad? Comprobable. En lo emotivo afectivo, por el contrario, vemos que se apela a la emotividad, a los sentimientos y a los valores de las personas, como por ejemplo casos cercanos al receptor, la confianza que puede inspirar el emisor, el uso generalizado de una idea o de un producto, la fama de un personaje. Por ejemplo, conciudadanos, voten por mí, soy uno de ustedes, he crecido en este barrio. Ahí se está apelando a la confianza y a la cercanía que tiene el emisor del mensaje con el receptor. Entonces, los argumentos racionales son todos aquellos datos comprobables, hechos. Los emotivo-afectivos, por su parte, son argumentos que apelan a los sentimientos, a los valores, a las ideas de las personas. Pues bien, conozcamos el desafío de esta semana. Vamos a identificar los elementos argumentativos que componen una crítica de cine. En este caso vamos a trabajar con una crítica acerca de la película Enola Holmes, dirigida por Harry Bradford y que aparece en la página web Spin-Off. En esta imagen está transcrita la crítica a la película Enola Holmes. Pueden pausar el video para poder leerla, aunque este texto se va a encontrar dentro del material bibliográfico y de apoyo que está a su disposición en el CRA. Ahora vamos a analizar la crítica de Enola Holmes. En una tabla como la que se presenta en la imagen, vamos a colocar el tema tratado. En este caso, en la película Enola Holmes. Vamos a identificar al autor del texto, Michael Zorrilla, la tesis, que en este caso es una película ágil y entretenida que se disfruta bastante. Vamos a colocar los argumentos por separado que enuncia el autor del texto y lo clasificaremos de acuerdo a si es lógico, racional o emotivo afectivo. Por ejemplo, el argumento 1 es el uso de la cuarta pared dota a Enola Holmes de una energía diferente, logrando que la naturaleza de la historia nunca llegue a resultar pesada. En ese caso, el argumento lógico racional porque apela a un hecho que en este caso es el uso de la cuarta pared.
Lo mismo tendremos que hacer con cada uno de los argumentos que se presenten en el texto. Finalmente, se debe señalar la conclusión y cuál es la función que ésta cumple. En este caso, lo que el autor señala es lo siguiente: Enola Holmes es un pasatiempo de lujo que ofrece un estimulante giro al universo del detective más famoso de todos los tiempos al contarnos la historia de su hermana. Es cierto que ya teníamos una estimable alternativa cómica con Sin pistas, pero aquí tenemos un cóctel más equilibrado en el que hay espacio para multitud de elementos, consiguiendo un cóctel satisfactorio que deja con ganas de más. En este caso, la conclusión reafirma la tesis y lo hace estableciendo una analogía o comparación con una película similar, en este caso, la película cómica Sin pistas. Y finalmente, les voy a pedir que señalen la fuente de donde fue sacada la crítica o en donde aparece esta crítica. En este caso, en la página spinoff.com, una página especializada en cine. Entonces, la actividad central del desafío es identificar los elementos formales, como tema, título, autor, entre otros, de una crítica de cine y reconocer en ella los elementos argumentativos. ¿Cómo lo deberán hacer? Lo primero es leer la crítica de la serie Ana with E o Ana con E, que se encuentra en el material bibliográfico del CRA. Como sugerencia, vayan subrayando la información y trabajando con el texto para que así les sea más fácil luego transcribir la información solicitada. Una vez hecho esto, en su cuaderno o en Word van a realizar una tabla similar a la del ejemplo, a la que acabamos de revisar. Y van a ir completando con la información solicitada en ello. Donde aparece una X en el ejemplo es porque no deben escribir nada. ¿Qué materiales van a necesitar? Su cuaderno, lápices, regla o bien un computador con Word. Recuerden que hacerlo en el cuaderno en Word no significa ninguna diferencia en su evaluación. ¿Qué deben presentar? La tabla de acuerdo al modelo que hemos visto. Y como ya les dije, puede ser en el cuaderno o en un procesador de texto como Word. ¿Cómo van a ser evaluados? Por medio de la siguiente rúbrica. Vayan deteniéndose en cada uno de los aspectos en ella señalados para que sepan cuáles van a ser los criterios para obtener el mayor puntaje posible. El desafío debe ser entregado el día viernes 6 de noviembre hasta las 17 horas. Este debe ser enviado a mi correo lmartinez@scce.cl indicando el nombre y el curso en el asunto del correo. La clase, para aclarar las dudas y reforzar los contenidos que hemos estado trabajando en el desafío, será el jueves 5 de noviembre a las 15 horas a través de la plataforma Meet. El link será enviado al profesor jefe. El plazo final para los desafíos definitivos es de 2 días hábiles después de recepcionada la retroalimentación. Es decir, yo les hago la retroalimentación, se los envío y ustedes tienen 48 horas para entregarlo. No olviden que es muy importante que revisen el material de consulta que está a su disposición en el CRA. Recuerden que en él va a estar el texto que deben analizar, el texto que utilizamos de ejemplo y material de consulta acerca de los contenidos que hemos
conocido en este desafío. Finalmente, no olviden completar y adjuntar la bitácora de aprendizaje. Muchas gracias y lo espero el jueves a las 15 horas.